Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 30 de octubre de 2017, en el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador, nuestras vías de comunicación, 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online www.amtradición.com.ar o imagenderadio.com.ar o bajando la aplicación a su celular AM1580 Tradición y podrán escuchar la emisora las 24 horas del día en el lugar del mundo que se encuentren. Estamos transmitiendo desde el estudio Marcelo Ballesta de AM1580 Tradición. En estos últimos días, especialmente en las 2 últimas semanas, hubo un gran estrépito mediático con el homicidio de una criatura, Sheila Ayala, ocurrida en el barrio Trujuy, en el partido de San Miguel, lo cual por supuesto motivó la atención de la prensa gráfica, radial y televisiva. Incluso programas de espectáculos, programas periodísticos en general y por supuesto aquellos programas especializados, entre comillas, en noticias policiales. Hemos visto, leído y escuchado las más disímiles opiniones, las más disímiles versiones, las más disímiles y disparatadas elucubraciones, y fundamentalmente hemos visto, y voy a repetir lo que digo hace 10 años, opinólogos, opinadores, técnicos, licenciados, médicos, IOU. En el periodismo hay un principio muy firme, consolidado de hace muchos años, muchísimos años. Cuando se malinforma, se desinforma. Ustedes recordarán la tragedia en noviembre del año pasado de Lara San Juan. Obviamente, como ciudadano argentino que soy, seguí atentamente todo lo que pude, el material periodístico que se veía, se leía y se escuchaba relacionado con la desaparición del buque y los 44 tripulantes. Nunca imaginé que había en la República Argentina tantos especialistas, submarinistas, y no hombres de mar. He visto las más disímiles profesiones en las antípodas, es decir, por lo menos debería dar otro ejemplo, porque las antípodas son las puntas de la recta. Diría desde cualquier óptica, desde cualquier ángulo, la desvergüenza de protagonizar un instante en la radio, en la TV o una línea en el diario para opinar sobre lo que no se sabe. Esto también me hace recordar
al trágico hecho de la jovencita Ángeles Rawson, recordarán ustedes, muerta por su encargado de edificio, Mangieri, quien se encuentra en la cárcel cumpliendo condena. Pasó exactamente lo mismo. Y cada vez que tenemos un hecho, y algunos colegas periodistas se ponen en investigadores, elucubrando cosas que por otra parte no tienen absolutamente nada que ver con el esclarecimiento del hecho ni con la investigación, que por otra parte no es su cometido. Para eso está la justicia, para eso está el personal policial, para eso están los peritos, que pueden ser personal policial o no, es decir, la gente caracterizada, la gente profesional. Y esta situación que les menciono, de decir cualquier cosa, también es un absoluto acto de irrespetuosidad a las profesiones y a los profesionales que la detentan de hace tantos años. Con seriedad, con solvencia profesional, con honestidad intelectual. Y la población, los radioescuchas, los televidentes, los que leemos los diarios, usted, yo, usted señora, usted señor, a veces no sabemos a qué atenernos, porque se dicen cosas fantasiosas, y si a esto le agregamos que a veces uno puede conocer algo de lo que se dice, se toma real dimensión de los disparates que se emiten a veces por distintos medios. Uno se pregunta cómo las producciones eligen a los invitados, cuál es el criterio selectivo para elegir un invitado. Yo les voy a poner un ejemplo muy burdo y voy a ser autorreferencial. Si a mí me convocaran mañana para dirigir el Hospital Municipal de San Martín, yo diría que no, porque no estoy capacitado, porque no soy médico. Diría absolutamente que no. Por eso digo también una metáfora que empleo hace mucho tiempo: poderoso don Narciso. Poderoso don Narciso. ¿Se acuerdan de Narciso Bello? Entonces algunos y algunas, porque los hay de ambos géneros o sexos, hombres y mujeres, no solamente se arriesgan a opinar sobre lo que no conocen, sino que cuando opinan cometen errores garrafales, que en el transcurso del programa les voy a ir mencionando algunos. Hoy tenemos un invitado de lujo, el cual es un profesional con una vastísima trayectoria en el campo de la criminalística. Hemos compartido esta mesa, este micrófono, en varias oportunidades, porque además me distingue con su amistad. Y me refiero al licenciado Walter Gorbach. Es licenciado en criminalística, es docente universitario y es secretario de la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Walter, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hermes. En primer lugar, le agradezco su invitación y su deferencia y sus palabras tan elogiosas hacia mí, y también me refiero a extenderle un saludo a todos sus oyentes, que, bueno, en cierta manera vamos a tratar de mantener este diálogo y transmitir lo que uno humanamente y humildemente conoce. Que no es poco. Walter es un hombre muy prudente, muy discreto y en el sentido lato de la expresión, es muy humilde, pero es un profesional ampliamente conocido en todos los ámbitos relacionados con la investigación criminal, llámese foros, distintos foros de profesionales del derecho y la justicia, y por supuesto también en la medicina forense de la República Argentina y también del exterior. Escuchaste, Walter, mi editorial, y yo quería cambiar con vos alguna opinión, algún concepto respecto de esto, que si bien no es nada nuevo, recrudece cada vez que tenemos un hecho que conmociona a la sociedad argentina, como no es ni más ni menos el homicidio de una criaturita de 10 años, y por las características de ese homicidio, que no vienen al caso tratar hoy,
tratándose los autores de familiares tan cercanos como eran un tío político y una tía hermana del genitor, no digo progenitor, del genitor del padre de esta criatura. Así es que, si me permitís, vamos a ir a la primera pausa comercial de este programa de hoy, y a la vuelta vamos a extendernos en la consideración de este tema, porque yo creo, Walter, que hay que poner blanco sobre negro. No va a ser definitivo, porque esto va a volver a pasar. Va a pasar tantas veces como haya un hecho que nos conmociona. Está pasando ya con este hecho de este jovencito Jorge Bustamante en Tandil, este chico de 24 años, y lo de Sheila fue la otra semana, y vendrá mañana otro y pasado otro, y seguiremos con la misma. Pero vamos a aportar nuestro granito de arena como profesionales que somos, y tratar de poner blanco sobre negro. ¿Te parece bien? Absolutamente, coincido, Hermes. Vamos entonces a la pausa. Seguimos entonces con nuestro invitado, el licenciado Walter Gorbach. Walter, ¿me has escuchado en la editorial? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? Bueno, extraigo de su editorial, Hermes, palabras muy acertadas, en el sentido de que, usted lo indicó, semana a semana se van sucediendo diferentes hechos, algunos de índole de la inseguridad, otras cuestiones, llamémosle policiales y eventualmente judiciales, y esto recrudece de tal forma en la cual diversos profesionales, tanto del ámbito judicial o pericial, e incluso algunos medios periodísticos, hacen referencias a ciertas cuestiones técnicas o científicas con total desacierto. Usted lo mencionó muy bien, es decir, en ese argumento que está dado en las personas que ejercen el periodismo, que cuando se malinforma, se desinforma. Tal cual. Y estas cuestiones, lamentablemente, las absorbe el ciudadano común, que quizás no tiene la posibilidad de discernir o cotejar o comparar los dichos de algunos medios, hegemónicos o no, esto es otra discusión. Es otra cosa. Pero esta cuestión en la cual se desinforma crea generalmente una desvirtualización en la investigación, un descreimiento después de la población cuando se finaliza la causa o llega esta causa a un juicio, en donde por las últimas causas quizás resonantes uno se dará cuenta que verdaderamente queda un sinsabor si es que las personas verdaderamente son indicadas como culpables o no, o responsables del hecho, y esto tiene que ver por toda la desinformación previa que se va sucediendo desde los inicios de la investigación. Y estas cuestiones hacen a que también yo coincido en sus términos en cuanto a poner blanco sobre negro, y aquellos que trabajamos, digamos, en diversas disciplinas durante cierto tiempo y lo hacemos con mucha pasión y abrazamos una profesión, bueno, tenemos en cierta manera que alzar la voz cuando suceden estas cuestiones, o al menos para diferenciarnos o diferenciar esos dichos, esas cuestiones inexactas que a veces se plantean desde el punto de vista técnico. Es decir, a veces uno haciendo un paralelismo, bueno, uno conoce que cada vez que viene la época del Mundial, todo el mundo, digamos, encarna como, en cierta manera, la condición de ser el director técnico de la selección nacional, y todos opinamos, me incluyo, pero en estas cuestiones ya son un poco más, si se quiere, serias y dejan de ser tan banales, sin menospreciar, digamos, la pasión del fútbol por los oyentes. Pero acá, digamos, no se puede hacer futurología. A veces uno ve o escucha ciertos periodistas que quizás establecen hipótesis aventuradas. La investigación tiene un curso normal, también tiene cierto tiempo en el cual a veces revelar ciertas cuestiones hacen alertar al probable autor del hecho,
y con esto distorsionar o incidir de manera negativa en el paso de la investigación, pero con el afán de un minuto más de cámara o un minuto más de micrófono, se establecen estas conclusiones, estos argumentos, que primeramente a veces son desacertados y en otras ocasiones no hace más que incidir negativamente en el desarrollo de la investigación criminal. ¿Dónde das clase, Walter? Bueno, yo doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace 16 años. ¿En qué materia? En criminalística. Criminalística. ¿Cuánto hace que ejerce la profesión criminalística como licenciado en criminalística? Y algo más de 22, 23 años. Bien. Quiere decir que tenés una dilatada experiencia en todo el país. En todo el país. Ejercí y tuve causas en diferentes jurisdicciones. Bien. A nivel nacional. ¿Qué aspectos de la criminalística abarca tu quehacer técnico? Bueno, yo después me especialicé en diferentes áreas. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en balística forense, en accidentología vial, en escopometría, en documentología, en investigación pericial de incendios, investigación pericial de explosivos. Quiere decir que prácticamente estás abarcando toda la ciencia criminalística. Prácticamente, sí. Prácticamente. Has sido convocado más de una vez a medios importantes televisivos a participar en mesas redondas o como panelista o solo entrevistado para que dieras alguna opinión sobre una investigación, un hecho en curso actual o también en algún hecho pasado. Es correcto. Para establecer un paralelismo tal vez entre el hecho que nos ocupa y el que ya sucedió. ¿Es así? Es así. ¿Te has encontrado en algún panel incómodo porque había alguno de estos personajes? Absolutamente, me he encontrado en más de una ocasión en un panel incómodo, y no solo eso, en los últimos tiempos hasta me he retirado de un estudio. En donde televisivo estamos hablando. Sí, televisivo, en donde iba a iniciarse un programa, y al enterarme de otros invitados que no comparto la filosofía técnica, y hubiera sido de mal gusto hacer un debate televisivo al respecto, porque sería, digamos, distorsionar el tema o ir, digamos, por un eje diferente al que quería la producción del programa, me he retirado. Dije que no iba a debatir, no iba a compartir, digamos, una mesa con personas que justamente no compartía el criterio técnico. Uno puede disentir entre los profesionales en más de una ocasión, pero siempre con un respeto profesional, no solo hacia la profesión, sino hacia los otros individuos. Pero bueno, hay profesionales que tienen otro tipo de valores, otro tipo de ética, y bueno, yo cuando no las comparto se me nota hasta en la cara. Y otro tipo de objetivos. Porque muchos van a venderse a los medios. Porque las cosas hay que decirlas como son, y yo me hago cargo de lo que digo. Hay algunos que se van a vender a los medios. Y algunos medios, quiero creer que ingenuamente, permiten ese tipo de situación. Ahora, un profesional como vos, ¿cómo se siente cuando ve esto que acabo de narrar en la editorial? Y verdaderamente es una situación incómoda, primero porque yo lo tomo en ocasiones casi como una falta de respeto. A eso apuntaba. Cuando uno es invitado a esbozar algún tipo de opinión o entrevista, y lo ponen a la par quizás con personas que, usted bien lo indicó, tienen otra finalidad, otro tipo de objetivos, quizás a veces el de polemizar, quizás otras veces del mal informar, verdaderamente uno no se siente cómodo. Y últimamente, bueno, yo también estoy ejerciendo ese derecho de si se quiere, de optar por aceptar una invitación o no, en tanto y en cuanto conozca, digamos, algunos antecedentes de los otros invitados. Más que nada por una cuestión que, es decir, si uno se maneja con
con profesionalismo y con honestidad, al menos quiere compartir una mesa con pares. Me ha pasado muchas veces que he sido invitado a programas televisivos o de radio o a alguna entrevista periodística de la gráfica, y en primer lugar no acostumbro a hablar sobre lo que no conozco. Entonces, para ir a hipotetizar... Sí, adelante, Walter. Bueno, le voy a dar un pequeño ejemplo, Hermes, que usted lo abordó en la introducción. Allá por el año pasado, cuando ocurrió lo de Lara, ¿sí? Sí. Lo del submarino, yo estaba invitado en un programa también de cierta repercusión, si se quiere, mediática, pública, es decir, un programa importante, podemos decir, si uno evalúa, importante en cuanto a niveles de audiencia, claro. No, que no necesariamente significa que sea importante por el contenido, sí, o prime time. Bueno, entonces yo estaba en realidad invitado para, digamos, por un caso policial, judicial, que tenía actualidad en ese momento, y en uno de los cortes una de las personas se me acerca y me dice: no, mire, licenciado, le vamos a preguntar sobre el submarino, cuál es su opinión y demás. Y se lo dije, le dije: mire, discúlpeme, yo no estoy para hablar sobre el submarino, no conozco y no puedo emitir ningún tipo de opinión seria al respecto. Primero, que no conozco las circunstancias; segundo, que no es mi especialidad. Y me miraron medio raro, diciendo: pero qué extraño, porque le estamos dando la palabra y usted no quiere emitir una opinión. Y efectivamente no emití ninguna opinión al respecto, porque no es mi quehacer. Claro, eso es seriedad y honestidad intelectual. A mí también me ha pasado que me he levantado de algún programa y me he retirado, porque ni siquiera con mi presencia voy a convalidar a aventureros que se largan a decir cualquier cosa. Y también a veces hay una connotación ideológica en todo esto, porque no podemos descartarla. Esto es un colectivo que admite muchas miradas esto. Y decía que muchas veces me he negado por decir: mire, yo desconozco el hecho, lo desconozco, entonces no voy a hipotetizar con otros, y nos improvisamos en detective de historieta y pierde seriedad la profesión, que en mi caso tengo 50 años como profesional de la seguridad, y yo no voy a tirarlo por la borda por un minuto de radio, ni de televisión, ni por una línea de la gráfica, de ninguna manera. Me excuso y no voy, porque me pasaría exactamente, y me ha pasado, de hecho, me he levantado de algún panel, porque me acuerdo muy bien, hace unos años, también en un programa de la tarde con mucha audiencia mediática por las características de ese programa, en un corte la conductora me dice: sangre, mucha sangre. Perdón, ¿qué me quiere decir usted? Sí, no, porque hay que ser un poquitito. Esperé a volver al aire. Cuando volvimos al aire repetí al aire lo que me dijo la locutora, me levanté y me fui. Exactamente lo mismo. ¿Cómo crees vos que esto se podría llegar a encauzar, si bien no depende de nosotros, ni de vos, ni de mí, ni de muchos? ¿Cómo crees vos que sería la forma de poder encauzar y que la información sea fidedigna y que parta de quien está autorizado para decirla? Vos en el corte me dijiste algo muy interesante que me gustaría que repitas. Surge en algunas oportunidades que hay peritos, pueden ser personal judicial y periodismo también, que saben realmente que no saben ciertas cosas, pero igual las exteriorizan. Es decir, ¿por qué? Porque hay que llenar un contenido, hay que llenar un espacio de un programa, hay que llenar un bloque, y se aventuran a realizar diferentes, si se quiere, argumentaciones, a sabiendas de que lo que están diciendo, ¿sí?, es algo inexacto. Es decir, si lo llevamos al plano del derecho penal, diríamos que están actuando con dolo y no con culpa. No es que se equivocan sin querer o se equivocan por propia ignorancia, sino que ejercen un contenido
a sabiendas que ese contenido es inexacto, pero tampoco ni se preocupan en conocer o hallar el contenido correcto. Es decir, para ellos es, bueno, hay que decir algo, lo decimos y bueno, y ahí que la audiencia lo recepcione de esa forma. ¿Te ha pasado en algún caso que hayas intervenido como perito de parte que la trascendencia mediática y la opinión de algún personaje de estos haya influido en el desarrollo normal de esa investigación o en las conclusiones cuando ya estamos o tal vez en el debate oral o la preparatoria al debate oral? Bueno, ¿Los magistrados se dejan impresionar por esto? ¿O algunos? Y bueno, estas cuestiones a veces pueden tener cierta influencia negativa en algunos magistrados, no digo en todos. No, claro, siempre en pero, algunos. Digamos, esta cuestión que en donde se hace mediático un hecho judicial o un acto pericial. Bueno, a veces uno ve que el magistrado o la autoridad judicial toma un temperamento diferente al correcto o al científico, con tal de no ir en contradicción a lo que el clamor popular, digamos, exige, que en realidad lo exige desde una desinformación que se fue dando en el medio. Tal cual. Es decir, se hace, como usted muy bien lo señalaba, una información inexacta, se desinforma. El ciudadano común, que no tiene por qué conocer técnicamente estas cuestiones, por supuesto, absorbe esa conclusión y la toma como una verdad plena, y bueno, y en esa verdad plena a veces influye de manera negativa en la autoridad judicial. Por eso hay algunas ocasiones que se está tratando, y esto, bueno, acá esto daría muchísimo para hablar, tenemos tiempo, ¿eh? Bueno, con el cambio o con las vicisitudes que puede dar el juicio por jurados, es decir, digamos, cuando se desinforma mal, es decir, surge una información mala a los medios y a veces esa persona que va a ser jurado ya captó previamente ese tipo de información por el caso mediático que ocurrió hace 1, 2 o 3 años atrás, y ya llega con esa mochila a ser jurado. Es interesante lo que decía. Amplíalo un poco más, Walter, es muy interesante esto. Y bueno, recientemente hemos tenido un caso de un juicio por jurados. Es correcto, sí. Recientemente. Y no solo para el jurado, esto aplica igual para el ser humano que es el juez. Es decir, si es un juez técnico, lo mismo. El caso que hoy se está charlando hoy, me refiero actualmente, por ejemplo, el de la chiquita esta Sheila, que se hace todo este juego mediático, si se quiere, con información correcta, con una información desacertada y demás, es la que el magistrado va a juzgar dentro de 1 o 2 años quizás. Claro. Y ya está absorbiendo toda esta desinformación, más allá de que, y lo mismo el jurado, más allá de que haya, entre comillas, alguna información correcta, pero se empieza a entremezclar con lo incorrecto y con esa subjetividad que después le va a imprimir al momento que lea o que asista en el debate. Días pasados, en un programa que sale a la tarde, con gran audiencia, había un médico invitado que dijo que era médico legista y que había sido docente médico legista. Cuando los periodistas que integraban esa mesa, que no tienen por qué saberlo, vos y yo sabemos que hablar de data de muerte ya está perimido, es el intervalo postemporal de muerte, el IPM famoso. Cuando este médico tuvo que hablar del cronotánato diagnóstico, ya lo vamos a explicar a nuestra audiencia qué es, dijo cronotánato patológico. Ni yo le puedo decir equivocado, claro, porque no me sale. Cuando debió decir cronotánato diagnóstico. Crono es muerte, es tiempo. Tánato es muerte y diagnóstico es las causas y cómo del óbito de esa persona. Es decir, establecer con aproximación. Y es más, dijo que era una ciencia exacta.
Te sonreís. Sí, ojalá fuera tan exacto. Dijo que era una ciencia exacta, aquí 2 más 2 es 4. Bueno, generalmente cuando nosotros decimos en criminalística casi nunca 2 más 2 es 4. Pero por supuesto. Pero bueno. Justamente. Otro periodista en otro programa y en otro canal, cuando habló del hecho del homicidio de esta criaturita, de Sheila Ayala, habló de los delitos de instancia privada. Y dijo, claro, porque esto fue puertas adentro, por eso es de instancia privada. Yo cuando lo escuché y lo vi, no lo podía creer esto. Este periodista confunde lo que en el código dice taxativamente como delitos de acción pública, de instancia privada y de acción privada. Esos delitos al que se refirió, le vamos a dar la palabra a nuestro invitado. ¿Qué tipo de delitos son esos, los abusos sexuales? Bueno, ahí digamos dentro del código nosotros tendríamos que distinguir justamente varios de estos delitos que integran justamente la categoría de el título que significa delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Que en realidad lo que viene a proteger el código vendría a ser esa libertad de elección sexual por parte de las personas. O la iniciación, ¿sí?, precoz. Exactamente. Que, por ejemplo, en aquellos delitos que tipifica lo que vulgarmente se denomina la violación, por ejemplo, que es el abuso sexual con acceso carnal, son delitos que en realidad se los denomina dentro del derecho como delitos, digamos, de instancia privada, pero verdaderamente eso lo que significa es que el único que puede denunciarlo es la propia víctima, y el Estado no se puede meter de oficio, digamos, a investigar al respecto si la propia víctima no efectúa previamente una denuncia. Sin perjuicio de lo cual hay excepciones a eso. Hay algunas excepciones. Hay excepciones a eso. Bueno, hay excepciones también, por ejemplo, si es un menor y los padres, el tutor o el encargado puede efectuar la denuncia. Tal a veces cual. Esto ocurre que está dentro de la esfera escolar y quizás el director del colegio Tal o la cual. maestra es la que ve alguna actitud que le llama la atención, o el personal de la salud O la incapacidad de ese menor o la trascendencia social que hubiese tomado el hecho. Absolutamente. Pero está muy lejos de esa definición periodística que es de puertas adentro. Que es de puertas adentro, porque lo que quiso decir este periodista era que esos delitos son los que se denominan delitos de alcoba, que son los delitos privados, claro, que por regla general no son más que el autor y su víctima, o los autores y su víctima o sus víctimas. Por eso, obviamente que se busca la prueba técnica, la prueba pericial, probarlo, porque tal vez no haya testigos oculares del hecho. Y generalmente esta clase de no lo hay. Por eso la relevancia de la tarea criminalística y de la tarea forense en general. Exactamente. Entonces, esto demuestra palmariamente, Walter, y me gustaría conocer tu opinión, esta es la mía, esto demuestra palmariamente que se confunde la opinión pública. Absolutamente. Se confunde, y yo soy de la idea de que en realidad, como le comentaba, se confunde a sabiendas, es decir, el propio interlocutor irresponsablemente hace afirmaciones, hace argumentaciones, se cree ser especialista en la investigación criminal, se cree ser quizás un médico legista y quizás en su vida ha presenciado una autopsia o la ha visto en fotos, la autopsia, por decirlo. Entonces esas cuestiones hacen una carga que en el discurso que hace o en la argumentación que hace o que expone en el medio se desinforme a las personas, se desinforme, y no solo a las personas, sino también que causa verdaderamente, no digo angustia, pero indignación en los otros profesionales que verdaderamente sí abrazan una profesión, sí tienen una trayectoria o no, porque quizás no necesariamente teniendo una trayectoria, pero sí quieren ejercer su profesión con absoluta vocación, y ven ese tipo de argumentaciones o escuchan esas argumentaciones, y bueno, uno verdaderamente lo indigna. Y a veces uno mucho no puede hacer más que alzar la voz acá en este programa, en este micrófono que usted está dando,
que son los menos, porque a nadie le interesa desde el sector informativo poner ese blanco sobre negro o decir que está bien o que está mal, sino simplemente decir cosas. ¿Y sabes qué me preocupa, Walter, también? Los familiares y allegados y seres queridos de esa víctima o de esas víctimas que escuchan esto y lo leen y lo ven también igual que vos y que yo, y que millones de personas. Mi pregunta es concreta. Vos, perito de parte, en el hecho que sea, no necesariamente contra la integridad sexual, en el hecho que sea, el familiar, el allegado, ha visto expresiones de estas características, en algún medio las ha leído, las ha escuchado. Y vos tenés otra línea, vos tenés la línea profesional, tenés la línea científica, la línea técnica, ajustado a los cánones de la investigación criminal. ¿Has sufrido a veces algún reproche? No, porque yo vi, escuché tal cosa y usted dice tal cosa. Absolutamente. Contanos, por favor. Absolutamente, sí, porque queda absorbido en las personas como una verdad plena, lo que... Una verdad revelada. Exacto, una revelada, algo divino, algo celestial. Esa información de los medios. Y quizás uno hace otro diagnóstico de la situación y otro, podremos decir, otro tratamiento. Es el que sugiere dentro del área pericial. O pedís tiempo, tal vez. O también uno puede pedir tiempo, ¿por qué no? Y está expuesto a estas, si se quiere, argumentaciones inexactas, y uno a veces pierde mucho tiempo y esfuerzo en explicarle a las personas, a los damnificados, a los allegados y demás, qué tipo de tarea es la que debe hacerse o qué tipo de cuestión es la que debe encararse dentro de la investigación criminal. Y a veces se hace difícil refutar a lo que el medio de comunicación dice. Muy difícil. Muy difícil. Y uno queda expuesto como que en realidad el que no sabe es el profesional que estudió Claro. y la persona ya descree, le genera desconfianza. Pero bueno, uno humanamente hace y sugiere lo mejor que puede, y en esos casos, por lo menos es mi política personal, cuando veo que la situación, digamos, la persona no confía en lo que uno va a realizar como tarea, y bueno, es preferible quizás no ejecutarla. Te iba a preguntar, precisamente ahí apuntaba mi próxima pregunta, que es esta, Walter. ¿Has renunciado a alguna pericia o por estas circunstancias, o te ha tocado? Dos preguntas son: si en la faz privada has renunciado a alguna asistencia profesional pericial por este tipo de circunstancias, y si te ha tocado en algún debate oral confrontar con el perito de la otra parte, de la contraparte, respecto de situaciones como estas que a todas luces son incoherentes y no resisten el menor análisis científico. Bueno, dos preguntas. A la primera, si me ha tocado renunciar, verdaderamente en los últimos tiempos no recuerdo haber renunciado a alguna causa. Sí, que pueden surgir quizás algunos de estos cuestionamientos o argumentaciones. Yo he expuesto mi posición y digamos que las personas generalmente, queda mal y feo que lo digan estas palabras, confían en lo que uno está diciendo. No, al contrario, ¿cómo va a quedar mal? Me refiero, confían porque, bueno, saben más o menos o la trayectoria o profesional que uno tiene, y la aceptan, pero a regañadientes, ¿sí? Reitero, ¿por qué? Porque quizás tienen otra visión desde lo mediático. Quizás, no sé, digo, el periodismo quizás en algún caso dice, sí, el caso está cerrado, está resuelto, y cuando en realidad la causa ni arrancó. Walter, me ha pasado a mí como investigador de campo. Me ha pasado que tal vez los familiares más allegados no te cuestionan, y te cuestionan porque el vecino le dijo algo o un familiar le dijo algo y vi tal cosa y decirle que tal cosa. Nos ha pasado más de una vez, muchísimas veces, no más de una, muchísimas veces. Y la segunda parte, en el debate. Bueno, y en el debate sí, me ha tocado en numerosas oportunidades confrontar con
peritos, ¿sí?, sobre cuestiones incongruentes. A eso me refería. La confrontación está siempre. La confrontación está siempre justamente desde el respeto profesional, que cada uno tiene a veces visiones diferentes, lo fundamenta de diferentes formas. Esto es todo totalmente lícito y es enriquecedor porque uno se nutre desde otra visión, otro pensamiento. Y de buena práctica. Porque, precisamente, disculpame la interrupción, yo digo cuando a veces se discute con otro, porque tenemos opiniones distintas, debo tener la apertura suficiente como para saber que puedo estar equivocado y puedo estar aprendiendo del discurso del otro. Absolutamente. Y que debe demostrarme que yo estoy equivocado y para mí va a ser un aprendizaje. Totalmente. Uno no tiene toda la verdad. A veces Nunca. está muy lejos de tenerla la Tal verdad cual. y uno, desde esos actos de confrontación, desde este tipo de debate, se nutre y es sano para el proceso y para que la justicia sea lo más justa posible. Pero en los casos con los incongruentes, también he tenido varias confrontaciones en donde raya figuras ilícitas. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque uno podría decir, podría haber algún tipo de mala praxis profesional por parte del otro perito, si está afirmando que en realidad llueve en un sentido inverso, no desde el cielo hacia la tierra, sino desde la tierra hacia el cielo, por decir alguna cuestión incongruente. Y muchas veces, bueno, por supuesto, la prueba queda a criterio del magistrado, pero estas incongruencias se ven y bueno, y a veces es necesario que la autoridad judicial, cuando finaliza una causa y se advierte que hay algún tipo de mala fe por parte de alguno de los profesionales que hacen ese tipo de afirmaciones, bueno, es sano también que se investigue ese accionar. Y si tiene que ser sancionado, que se lo sancione, o el colegio de profesionales, o algún tipo de sanción judicial. Y muchas veces termina con un falso testimonio. Y muchas veces también. Y se cambia de silla. Absolutamente, cambió de banquillo y de situación. De testigo a imputado. Absolutamente. Walter, te agradezco mucho estos minutos. Se nos ha pasado insensiblemente, nos quedan 6-7 minutos de programa. Se fue volando el tiempo. Te agradezco mucho esto, ha sido muy esclarecedor. Te agradezco que hayas dejado alguna de tus tareas profesionales como siempre y venirte desde pleno centro para acompañarnos aquí en la AM 1580 Tradición, en San Martín. Así que te reitero mi agradecimiento y ha sido muy esclarecedor todo lo que nos decís para la gente que nos está escuchando, para nuestra audiencia de todos los martes. Para mí siempre es un honor su invitación, Hermes, y aparte por la seriedad y el profesionalismo con que encara cada uno de los temas, yo soy un agradecido y verdaderamente me siento muy a gusto en conversar con usted. Muchas gracias, Walter. Ha sido el licenciado Walter Gorbach, licenciado en criminalística, docente universitario y secretario de la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Vamos, Iván, a la última pausa. Nos quedan 3 minutos de programa, ya lo veo ahí al amigo, mi colega, el licenciado Alberto Chiesa y su equipo. No se vaya de Tradición, porque después viene Ciudad Solitaria, el programa de Alberto Chiesa y su equipo. Les quería decir que en la provincia de Buenos Aires hay novedades con respecto al nivel de alcohol en sangre. El Senado bonaerense aprobó el jueves pasado, el proyecto de ley que propone alcohol cero para conductores menores de 21 años y principiantes, e incrementa penas para aquellas personas que superen los niveles permitidos. La iniciativa ahora debe pasar a diputados en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para su definitiva aprobación o no, o tal vez vuelva a la Cámara Iniciadora con alguna reforma. Esta iniciativa, que viene de senadores bonaerenses, establece que los conductores menores de 21 años en la provincia de Buenos Aires y aquellos que recientemente hayan obtenido su licencia de conducir deberán circular sin alcohol en sangre. Si senadores aprobara sobre tablas el proyecto que van a tratar, aumentarían las sanciones en cuanto llevando a 2 años la inhabilitación para conducir y hasta 64.000 pesos la multa máxima. Nadie me preguntó, pero yo les voy a dar mi opinión. Debería ser tolerancia cero para todo el mundo. El que conduce, tolerancia cero al alcohol en la provincia de Buenos Aires.
evitaríamos muchas desgracias, muchas, porque si se puede prever no es accidente, es un siniestro, que son dos cosas distintas. Por último, por malestar emocional y por una encuesta, media población se querría ir del país. La mayoría de la población no solo ve afectado su bolsillo por el retroceso en sus ingresos, provocado por la devaluación trasladado a precios y tarifazos, que ya venían de antes, sino también esta crisis, desatada con virulencia a partir de la segunda parte del año, impactó de lleno en el estado de ánimo de la población. Esto es del 25 de octubre, estamos a 30, hace 5 días, a tal punto que el 20% más de gente que el año pasado manifestó que quería irse a trabajar a otro país. Abarca un universo superior a la mitad de los encuestados. Este trabajo fue hecho por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI para elaborar lo que llamaron un índice de bienestar emocional y estrés. Y los síntomas, en orden de prelación, del primero en importancia al último, son el emocional, el sentirse ansiosos, el agobio o cansancio físico, inquietud motora, ¿vio cuando uno está inquieto, que tamboridea con los dedos, que mueve las piernas? Sensación de poca energía, se siente desganado, sin fuerzas, dificultad para concentrarse, lo cual es muy peligroso, y esto también lo hablaría de la siniestralidad vial, porque si hay dificultades para concentrarse, a veces pueden ocurrir siniestros viales. Todo se enlaza en esto, todo se enlaza. Y por último, dificultades para controlar la preocupación. Realmente es un estudio muy interesante este, que les sugiero que lo lean, que lo profundicen. Se llama Índice de Bienestar Emocional y Estrés. Universidad Siglo XXI. Esto fue dado a conocer por esta Casa de Altos Estudios el pasado 25, el jueves, hace 5 días exactamente de esto. Por hoy hemos terminado, nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. No se vaya, viene la consigna preventiva, son 4 o 5 segundos. Hasta acá el martes que viene, muchas gracias, pásela bien, que Dios los bendiga. No se confíe únicamente en las credenciales de supuestos técnicos de reparaciones varias, máxime si no los requirió.